Recta final. Máxima concentración. Para cualquiera que esté enfrentándose a una oposición de derecho administrativo, hay un tema que es, una auténtica carrera de obstáculos. La vía de recursos. Un plazo mal contado, un órgano mal elegido. Y todo el esfuerzo se va al traste. Hoy vamos a hacer un repaso intensivo. El objetivo es salir de aquí con un esquema mental a prueba de bombas, dominando plazos y órganos sin la más mínima duda. Las armas que vamos a usar son la Ley 39/2015 para la vía administrativa y la Ley 29/1998 para cuando damos el salto a los tribunales. Totalmente de acuerdo. Y el enfoque de hoy no es el de memorizar como un papagayo. Esto es estrategia pura. Cada recurso, cada plazo, tiene una lógica detrás. Entender esa lógica es lo que nos va a permitir no dudar en el examen. El sistema de recursos no es un laberinto, es un mapa. Y hoy vamos a dibujar ese mapa de forma tan clara que sea imposible perderse. Pues empecemos por la primera señal de tráfico de ese mapa, la que lo decide todo. Te llega un acto administrativo y la única pregunta que te tienes que hacer es... ¿Pone fin o no a la vía administrativa? Exacto. Parece simple, pero toda la estrategia depende de esta respuesta. ¿Por qué es tan absolutamente crucial? Porque es la gran bifurcación del camino. No es una señal de tráfico, es un cruce con dos autopistas que van a sitios completamente distintos. Si te equivocas de carril al principio, acabas en un precipicio. Vamos a verlo claro. Si la respuesta a esa pregunta es no. Es decir, el acto no agota la vía administrativa. Correcto. Pues si es no, el camino es único, obligatorio e innegociable. El recurso de alzada. No hay que pensar. No hay opciones. Es ese y solo ese. Entendido. Si no agota la vía, es un camino de sentido único. Alzada. Pero, ¿qué pasa si la respuesta es sí? Si el acto que recibimos es, digamos, definitivo en la vía administrativa. Ahí es donde se complica, ¿verdad? Ahí es donde entra la estrategia, exactamente. Si el acto sí pone fin a la vía, se nos abre un abanico de posibilidades. La primera, la más directa, es irnos a los tribunales. Se acabó hablar con la administración. Exacto. Ahora hablamos con un juez. Es la vía contencioso-administrativa. Pero antes de eso, la ley nos ofrece una parada intermedia, una opción, el recurso de reposición. Y la palabra clave aquí, la que hay que subrayar con fosforito, es que es potestativo. Opcional. Ojo con esto porque aquí es donde veo la primera trampa mortal del examen. Si es alzada y metes reposición, estás fuera. Si es reposición y metes alzada, estás fuera. Y no solo es que te inadmitan el recurso, es que mientras te das cuenta del error, se te ha pasado el plazo para presentar el bueno. Es un fallo que no tiene vuelta atrás. Supongo que la ley dirá claramente qué actos son los que ponen fin a la vía para no tener que adivinarlo. Por supuesto. La Ley de Procedimiento Administrativo Común, la 39/2015, tiene una lista muy clara. No hay que memorizarla entera, pero sí entender la lógica. Por ejemplo, las resoluciones de los recursos de alzada, lógicamente, ponen fin a la vía, o los actos de un ministro o un secretario de Estado, porque por encima de ellos, jerárquicamente, ya no hay nadie en la vía administrativa. Ya. Saber identificar si un acto agota la vía no es una opción, es el cimiento sobre el que se construye toda la defensa. De acuerdo, cimientos puestos. Vayamos por el primer camino que mencionaste. El acto no agota la vía. Nos vemos forzados a interponer el recurso de alzada. Analicemos este recurso, que probablemente sea el más común en el día a día. Vamos a desglosarlo para que no quede ninguna duda. Primero, ¿ante quién se interpone? El nombre nos da la pista. Rede alzada, porque alzamos nuestra queja al superior. ¿Al jefe? Nos quejamos al jefe. Se presenta siempre ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto. Se puede entregar en la oficina del que dictó el acto, que tiene obligación de enviárselo al jefe, o presentarlo directamente ante el superior, que es quien va a resolver. Alzada al superior. Fácil de recordar. Ahora vamos al punto crítico, la pregunta que cae en el 90% de los exámenes, el plazo. ¿Cuánto tiempo tenemos para interponerlo? Aquí está la segunda gran distinción. Si el acto que queremos recurrir es expreso. O sea, que nos ha llegado una notificación en papel o electrónica. Eso es. Pues el plazo es de un mes. Un mes, no 30 días. De fecha a fecha. Pero, ¿y si la administración no ha dicho nada? Si estamos ante un acto presunto, fruto del silencio administrativo. Que por regla general es negativo, ¿no? La administración calla y nos deniega lo que pedimos. Exacto. Pues en ese caso, la ley entiende que no puede penalizar al ciudadano por la inactividad de la administración.
Por tanto, si el acto es presunto, el recurso de alzada se puede interponer en cualquier momento a partir del día siguiente a que el silencio produjera efectos. Un momento. No hay plazo de un mes. Un mes si te contestan y un plazo indefinido si no lo hacen. Parece una diferencia enorme. La lógica es no castigar al ciudadano por el fallo de la administración, ¿correcto? Esa es exactamente la idea. Sería injusto exigirle al ciudadano una celeridad que la propia administración no ha tenido. Y es precisamente esta situación, la de recurrir un silencio, la que nos abre la puerta a una de las jugadas más interesantes y potentes de todo el derecho administrativo. He oído a gente llamarlo el jaque mate a la administración, el doble silencio positivo. El doble silencio positivo. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Me suena a una de esas excepciones que el tribunal adora preguntar para ver quién ha estudiado de verdad. ¿Puedes desgranar cómo funciona exactamente este mecanismo? Claro, y lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda perfectamente. Imagina que pides una licencia de obra. El ayuntamiento tiene, digamos, 3 meses para contestarte. Pasan los 3 meses y no hay respuesta. Primer silencio. Vale. La regla general, como bien decías, es que ese silencio es negativo. Se entiende que te han denegado la licencia. Vale, primer golpe. La administración me ha ignorado y he perdido. Siguiente paso. Como esa denegación presunta es un acto que no pone fin a la vía administrativa, interpones un recurso de alzada contra ella. Te quejas al superior. Te quejas al superior de que el órgano inferior ni siquiera se ha dignado a contestarte. Y aquí viene la magia. El órgano superior, el que tiene que resolver tu recurso de alzada, tiene un plazo máximo de 3 meses para hacerlo. Si en esos 3 meses el superior tampoco dice nada, Segundo silencio. segundo silencio. ¿Y entonces? Entonces el recurso de alzada se entiende estimado. Silencio positivo. O sea que ganas. Ganas. Lo que significa que tu solicitud inicial, la licencia de obra de nuestro ejemplo, se considera concedida. Has ganado. La administración ha fallado 2 veces, una al no resolver tu solicitud y otra al no resolver tu recurso, y la ley la castiga dándote la razón. Es brutal. Es una de las armas más poderosas del ciudadano frente a la inactividad administrativa. Es una consecuencia directa de la dejadez de la administración. Si no haces tu trabajo y no lo haces 2 veces seguidas, pierdes. Un concepto clave para el examen. Vale, cambiamos de autopista. Volvemos al cruce inicial y ahora tomamos el otro camino. El acto sí ponía fin a la vía administrativa. Mencionaste que aquí teníamos la opción del recurso de reposición. Así es, regulado en la ley de procedimiento. Su característica fundamental, y lo repito, es que es potestativo. Una decisión táctica. Totalmente. Puedes interponerlo o puedes saltártelo e ir directamente a los tribunales. Y ahí es donde entra la estrategia. ¿Por qué un abogado elegiría un camino u otro? ¿Por qué presentar este recurso opcional en lugar de ir directamente a un juez, que parece más definitivo? ¿Es solo por ahorrar tiempo o hay algo más? Es una excelente pregunta, y la respuesta es puramente estratégica. Presentar reposición tiene ventajas. Es más rápido y barato que un juicio. Le das a la propia administración la oportunidad de rectificar su error sin necesidad de un proceso judicial. Claro. A veces, un error evidente se corrige en esta fase. Pero también tiene desventajas. Si la administración está empecinada en su postura, vas a perder 1 mes o 2 para que te vuelvan a decir que no, retrasando el inicio del proceso judicial. Ya. La decisión depende de cada caso. Parece un error tonto y subsanable o una decisión de fondo bien meditada. Eso te dirá si vale la pena intentarlo. Entendido. Y si decidimos interponerlo, ¿a quién se lo presentamos y en qué plazo? La lógica del nombre nos lo dice otra vez. Reposición. De reponer. Ponerlo otra vez en la mesa. Exacto. Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. Le estás pidiendo que reconsidere su propia decisión. El plazo para interponerlo, si el acto es expreso, es de 1 mes. Y un detalle crucial. Mientras este recurso está pendiente de resolución, no puedes iniciar la vía contencioso-administrativa. Hay que esperar. ¿Y cuánto tienen para resolver? La administración, por su parte, tiene 1 mes para resolverlo. De acuerdo. Y para cerrar la vía administrativa nos queda el recurso más raro, el que suena a medida desesperada cuando todo lo demás ha fallado, el extraordinario de revisión. Lo es la última bala y solo se puede usar en circunstancias muy concretas. Su nombre lo dice, es extraordinario. Sirve para atacar actos que ya son firmes contra los que ya no cabe ningún recurso ordinario. Pero no puedes alegar cualquier cosa. No.
Los motivos están tasados por la ley y son muy graves. Del tipo. Son 4 situaciones muy específicas. La primera, que al dictar el acto se cometiera un error de hecho evidente que se desprenda de los propios documentos. Recuerdo un caso de un ayuntamiento que denegó una licencia porque en los planos leyeron el número de parcela 1G como 16. Un error de lectura, vaya. Sí, el error era obvio mirando el documento, pero el acto se hizo firme. La revisión sirvió para corregirlo. Un ejemplo perfecto. ¿Y los otros? El segundo, que aparezcan después documentos clave que demuestren el error y que no se pudieron aportar antes. El tercero, que el acto se basara en documentos o testimonios que luego una sentencia judicial declara falsos. Y el cuarto, el más grave, que el acto fuera consecuencia de un delito como prevaricación o cohecho, también declarado por sentencia firme. Vale, son situaciones extremas. Extremas, y sus plazos son completamente distintos. Para el error de hecho, tienes 4 años desde la notificación. 4 años. Y para los otros casos, solo 3 meses desde que conoces los documentos o la sentencia es firme. Vía administrativa controlada. Alzada, reposición y revisión. Pero la partida no siempre termina aquí. Agotamos la vía ya sea porque nos desestiman la alzada o la reposición o porque decidimos no interponer esta última. Es el momento de dar el salto. Dejamos de hablar con funcionarios y empezamos a hablar con jueces. Entramos en el territorio de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Exacto. Se abre la puerta del juzgado y el terreno de juego cambia por completo. Aquí la rigidez es máxima y los plazos son, si cabe, aún más importantes. El artículo clave que todo opositor debe dominar es el 46 de esta ley. La regla general es clara. Para recurrir un acto expreso que pone fin a la vía administrativa, el plazo es de 2 meses. 2 meses. 2 meses desde el día siguiente a la notificación del acto. 2 meses. Y aquí no hay la flexibilidad de la vía administrativa. Si se te pasa el plazo, se acabó. Pero, ¿qué ocurre si llegamos al juzgado también por un silencio? Si la Administración desestimó por silencio nuestra reposición, por ejemplo. En ese caso, la ley vuelve a proteger al ciudadano frente a la inactividad de la Administración. Si lo que impugnamos es un acto presunto o un silencio negativo, el plazo se amplía considerablemente. 6 meses. 6 meses. 6 meses. El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que se produjo el silencio. De nuevo, la misma lógica que antes. ¿Por qué esa diferencia tan grande entre 2 y 6 meses? La razón es la seguridad jurídica y la equidad. Cuando hay una notificación expresa, tienes una fecha cierta, un documento que te dice, a partir de hoy tienes 2 meses, no hay duda. Pero con el silencio todo es más etéreo. El ciudadano no ha recibido ninguna comunicación. Claro. La ley le da un margen mucho más amplio para reaccionar, porque es la Administración la que ha incumplido su obligación principal, que es resolver y notificar. Es fundamental entender este cambio de mentalidad. Al cruzar al contencioso ya no valen las excusas. Necesitas abogado, procurador y los plazos son sagrados. Un despiste aquí es fatal. El acto se convierte en firme y consentido y has perdido el derecho a luchar, salvo por esa remotísima vía de la revisión. Esa es la idea que hay que grabar a fuego. El rigor en la vía judicial es absoluto, no hay segundas oportunidades. Pues para que toda esta estructura se quede fijada, vamos a rematar con el esquema mental definitivo. El resumen que hay que tener como un salvapantallas mental para el día del examen. Si lo visualizamos como un diagrama de flujo, es muy sencillo. Llega el acto. Primera pregunta. ¿Agota la vía? Si la respuesta es no, camino único y obligatorio, recurso de alzada ante el superior. Si la respuesta es sí, se abren 2 puertas. O bien vamos directamente al juez, o bien, de forma opcional, interponemos un recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto. ¿Mismo órgano? Y una vez agotada la vía, por la razón que sea, salto final al recurso contencioso administrativo ante el juez. Alzada al superior. Reposición al mismo, contencioso al juez. Más claro imposible. Es la brújula para no perderse en este supuesto laberinto. Y ahora que tenemos el mapa completo, me gustaría lanzar una última reflexión. Hemos dedicado todo el tiempo a ver las herramientas para atacar lo que la Administración hace o lo que no resuelve, pero ¿qué pasa cuando el problema es otro? Pensemos en una situación. Tenemos un acto firme, una resolución que nos da la razón, y la Administración simplemente no lo ejecuta, no cumple lo que ella misma ha decidido. ¿Existe un recurso específico para combatir esa inactividad en la ejecución y qué plazos se aplicarían en ese caso? Una vuelta de tuerca para seguir profundizando.